Y amén. Juan capítulo 1, verso 19. El título del mensaje de hoy es, si estás tomando notas, ¿qué dices de ti mismo? Así se llama el título del mensaje del día de hoy. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres, pues? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Esa fue una pregunta con la que los líderes de Israel acosaron a Juan el Bautista cuando él estaba desarrollando su ministerio. Si tú sabes quién es Juan el Bautista, bueno, Juan el Bautista es esta persona que se empezó a hacer famoso en siglo I en Judea porque era un personaje un tanto peculiar. Bueno, él no solamente era peculiar por su forma de predicar fuerte, como un profeta, ya se extrañaba a los profetas en siglo I en Judea, porque habían estado un buen tiempo sin profetas. Antes eran más comunes Ezequiel, Daniel, Isaías, Oseas, gente que con ese celo y con ese deseo de que el pueblo se volviera a Dios, clamaba por las calles. Bueno, ya no se veía eso en Judea hasta que apareció Juan, gritando, arrepiéntanse. Bueno, eso no solamente lo hacía peculiar, sino su forma de vestir. Y también lo que hacía. ¿Se acuerdan cómo le apodaron a Juan? ¿Alguien se acuerda? Juan el Bautista. El Bautista, ese no era su apellido, ese era su apodo. ¿Por qué le apodaban el Bautista? Pues muy obvio, ¿verdad? Porque bautizaba a la gente. Parece que su ministerio se trataba de sumergir a la gente en el agua. La idea de él era que si tú te arrepentías de tus pecados, no solamente tenías que sentirte mal por tus pecados, ese era el primer paso, pero que tenías que ser limpio de tus pecados. Y la idea del bautismo de Juan no era la misma idea que nosotros tenemos del bautismo, porque la idea de nosotros es la sepultura y resurrección, ¿no? Así como Jesús fue sepultado, nosotros hemos sido muertos con Cristo y resucitados con Él. Pero bueno, para el momento de Juan, Jesús no ha dado su vida por nosotros. Entonces, eso significaba el bautismo para Juan, la limpieza. Era un símbolo, obviamente, ¿no? De la limpieza que necesitábamos de nuestros pecados. Bueno, entonces está surgiendo este personaje en siglo I en Judea y obviamente los líderes de Judea se acercan a él y lo empiezan a acosar con esta pregunta: ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Mira lo que dice el verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén, ¿qué dice ahí? Sacerdotes y levitas. Atención con eso, para que le preguntasen. Fíjate cuántas veces le van a preguntar a Juan quién eres. ¿Tú quién eres? Número 1, verso 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Verso 21. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Ya van 2. Dijo: no soy. Ahí va la tercera. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Verso 22. Le dijeron: pues ¿quién eres? 4 veces ya le han preguntado a Juan: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Número 5. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Te das cuenta del acoso a Juan? Y es un acoso porque le están preguntando muchas veces. Y aparte, esa pregunta no es una pregunta fácil de contestar. ¿Quién eres? ¿Qué dices acerca de ti mismo? ¿Verdad que no es una pregunta fácil de contestar? Imagínate que te preguntaran a ti: ¿quién eres? ¿Qué dices acerca de ti mismo? Es una pregunta difícil, porque tiene tantas opciones que tú puedes responder. Podrías decir: bueno, soy ama de casa. Esa podría ser una opción, ¿no? Podrías también contestar: bueno, soy Sánchez, soy de los Sánchez, soy de los García, o soy ingeniero, soy comerciante, soy de la UNAM, soy del Poli, soy de rancho, soy chilango. Podrías hacer énfasis en algo que la gente quiere que sepas que tú eres. Hay tantas maneras de contestar la pregunta ¿quién eres? ¿Cómo se contesta esa pregunta? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Cómo contestas esa pregunta? ¿Quién eres? No te están preguntando a qué te dedicas, no te están preguntando cómo te llamas o cómo te apellidas, te están preguntando quién eres. Y Juan es una persona que no quiso contestar esa pregunta. Si te das cuenta en los versículos que acabamos de leer, su respuesta siempre fue: no, no soy, no soy, no.
constantemente le estaba huyendo a esa pregunta. Y ahorita te voy a explicar por qué. Sin embargo, aunque esa pregunta es difícil de contestar, para ciertos personajes del siglo I en Judea no era tan difícil. Por ejemplo, los sacerdotes que nos aparecen ahí en el verso 19, estos hombres que vinieron a preguntarle a Juan quién era. Bueno, estos hombres no la tenían tan difícil, ¿eh? Cuando ellos les preguntaban, oye, ¿tú quién eres? ¿Sabes a qué hacían referencia ellos? A su linaje. ¿Por qué? A su apellido. ¿Por qué hacían referencia a su apellido, a su linaje? Pues porque eso lo distinguía, esa era su identidad. El término identificar a alguien viene de identidad. Tu identidad te distingue. Cuando te están preguntando quién eres, te están preguntando qué te identifica de la bolita. Yo veo mucha gente, pero tú, ¿quién eres? ¿Qué te identifica? ¿Qué te hace distinto a los demás? Y los sacerdotes fácilmente podían hacer referencia a su apellido, a su linaje, porque eso los hacía diferentes del resto. El hecho de que fueran linaje de la tribu de Leví los hacía tener el derecho de participar como encargados del templo. Y esa era una gran labor en siglo I en Judea. Entonces, para ellos, cada vez que tú les preguntaras a los sacerdotes, ¿quién eres? Te iban a decir, soy de la tribu de Leví. Ellos no eran uno más. Ellos se identificaban como sacerdotes. Para ellos era importante el título. Por eso a Juan llegan y le preguntan, ¿quién eres? Nos importa tu título. ¿Quién eres? A ver, tú predicador que se ha hecho muy famoso, ¿quién eres? Hermanos, la respuesta de Juan es inmejorable. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender muchas cosas acerca de la respuesta de Juan. Porque lo primero que quiero que observes es que Juan no apeló a su apellido para poder contestar esta pregunta. ¿Te diste cuenta? Juan, si tú sabes la historia de Juan el Bautista, Juan tenía un linaje sacerdotal. En Lucas capítulo 1 no vamos a ir para allá, pero el papá de Juan, Zacarías, era un sacerdote. Por lo tanto, Juan el Bautista tenía el linaje de sacerdote. Y la respuesta de Juan cuando le preguntan, ¿quién eres? Jamás Juan quiere caer en la trampa de decir, soy un título, soy esto, soy sacerdote. Incluso él podría decir, oh, soy un milagro de Dios. Cuando nací yo no iba a nacer, pero mira, Dios hizo un milagro. O incluso decir, soy el que se ha dado cuenta de los errores de Israel. Él no hace énfasis en nada que tenga que ver con él. De hecho, su respuesta constantemente, como te decía, fue, no soy. ¿Te diste cuenta en el verso 20? Fíjate, el verso 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy ¿qué? El Cristo. Yo no soy el Cristo. Y es chistoso porque es como si a Juan le dijeran, a ver Juan, no te preguntamos quién no eres, te preguntamos quién eres. Y la respuesta de Juan era, yo no soy el Cristo. Y Juan tiene claro quién es, lo va a responder en el verso 23. Pero antes de que Juan responda quién es, él tiene muy claro quién no es. Hermanos, para nosotros contestar quién eres es una pregunta difícil. ¿Qué dices de ti mismo? Es una pregunta difícil y yo sé que todos aquí la respuesta correcta la sabemos, ¿verdad? Diríamos, soy hijo de Dios, esa es mi identidad, número 1. Y es verdad. Sin embargo, antes de que tú puedas decir algo de ti mismo, te tiene que quedar claro algo. Te tiene que quedar claro quién no eres. Y Juan decía, yo no soy el Cristo. De mí no se trata. Yo no soy el centro. Es como que para Juan el Bautista solamente había 2 tipos de personas. El Cristo y los demás. Nada más. Y Juan decía, yo no soy el Cristo. De mí no se trata. Déjame ponerte otro ejemplo. Es como si dijera, hay millones de estrellas en el sistema solar. Yo soy una estrella, pero definitivamente yo no soy el sol. Yo no estoy en el centro. No se trata de mí la vida. La vida de la gente puede cambiar, aún sin mi participación.
México puede cambiar aún sin que yo participe. Pero México no puede cambiar si Cristo no interviene. El cambio, la vida, la solución se trata de Cristo. Y eso es algo impresionante de Juan, porque antes de saber quién es, él sabe quién no es y que la vida se trata de Cristo. En el centro está Cristo, no él. Entonces, tanto insisten preguntándole a Juan quién es, que Juan contesta en el verso 23. Y mira lo que dice el verso 23. Es como que se está negando a responder esa pregunta. Pero bueno, tanto insisten. Ok, ¿quieren saber quién soy? Pues bueno, yo soy ¿la qué? La voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Eso es lo que clama. Este es el mensaje que clama. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, por fin, Juan contesta quién es. No es como nosotros, ¿no? Que nos apresuramos a contestar pronto quién soy, a quién me dedico, qué me distingue. Juan no quería distinguirse, quería distinguir a uno. Él no le importaba esa pregunta. Pero bueno, ¿quieres saber quién soy? Bueno, soy una voz. Soy la voz del que clama en el desierto. No quiero que me veas, porque una voz tú no la puedes ver, ¿verdad? ¿Pueden ver mi voz? No. Con mi voz solamente podrían escucharla. Es decir, Juan está diciendo, no importa lo que ves, importa lo que tengo que decirte. ¿Y qué tengo que decirte? Endereza el camino del Señor. ¿Qué está queriendo decir Juan con eso? Prepara el camino porque el Señor viene. El mensaje de Juan era el Señor viene, el Cristo viene, la solución para cualquier problema que pudieras estar enfrentando viene. Y no soy yo no soy. Yo te puedo apuntar a quién es la solución. Oye, Juan, pero mi problema es demasiado grave, no creo. No. Él viene, Él es el Señor de todo. Él es capaz de solucionar cualquier problema. Él viene, de Él se trata. A Él. Entonces los sacerdotes, ¿te imaginas la cara de los sacerdotes? Se quedaron como, ¿de qué está hablando? Pero llegan en el verso 24 otros personajes, que son los fariseos. Bueno, antes de pasar a los fariseos, déjame darte una aplicación muy práctica de lo que acabamos de ver con los sacerdotes, ¿no? Creo que como Juan el Bautista, no tenemos la necesidad de andar por el mundo tratándole de decir a la gente quiénes somos. Creo que esa no es nuestra labor. Creo que la labor de un mensajero de Dios es indicar quién es Jesús. No se trata de nosotros, hermanos, no se trata de nuestra imagen, no se trata de que vean cómo he logrado lo que me propongo, se trata de que vean cómo Jesús es capaz de transformar cualquier situación. Esa es la labor de un mensajero como Juan. Jesús dio palabras de halago a Juan, a cómo había cumplido su ministerio. Y creo que eso es algo muy práctico para nosotros, sobre todo en una sociedad donde, hermanos, nos presionan a contestar quién eres, ¿no? ¿Quién eres? Y tienes que distinguirte y tienes que presentar una cara diferente a la de los demás para vender. Esas son ideas de marketing, ¿no? Distínguete de los demás productos para que puedas vender. O tú también como persona, distínguete para poder tener buenas relaciones. Juan decía, no se trata de mí, se trata de Jesús. Bueno, ahora sí, en el verso 24 hay otro grupo de personas que aparecen en el verso 24 que son los fariseos. Y esos ya son un poquito más conocidos, ¿verdad? Bueno, los fariseos también tenían muy claro quiénes eran ellos. No solamente los sacerdotes que hacían énfasis en su título, en su apellido. Bueno, los fariseos también tenían claro quiénes eran ellos, pero ellos no apelaban tanto a su linaje. ¿Sabes a qué apelaban ellos para distinguirse de los demás? A sus acciones, a lo que ellos hacían, a su actividad. ¿Qué hacían los fariseos? Oraban, ayunaban, ofrendaban, se comportaban como un buen creyente, ¿no? Y eso los distinguía en Judea en primer siglo. Eso les daba una posición muy de la religión, ¿no? ¿Qué hace la religión? La religión define quién eres
por lo que haces. Oh, esta semana oraste mucho, ¿verdad? Buen cristiano. Esta semana fuiste a la iglesia, ¿verdad? Buen cristiano. La religión define quién eres por lo que haces. Pero Juan tampoco cae en esa trampa. Los sacerdotes fijaban su identidad por su título, los fariseos por lo que hacían. Y de hecho, por ahí va la pregunta que le hacen a Juan en el verso 25. Fíjate el verso 25. Le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Te das cuenta por dónde va el rumbo de la pregunta de los fariseos? El rumbo de los sacerdotes era, ¿quién eres? ¿Cuál es tu título? Y el rumbo de los fariseos es, ¿por qué haces lo que haces? La actividad. Y bueno, la respuesta de Juan una vez más va a ser inmejorable. Fíjate lo que contesta Juan en el verso 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Acompáñame al verso 33, saltémonos tantito al verso 33, porque mira lo que dice el verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza ¿con qué? ¿Te diste cuenta? Juan el Bautista bautiza con agua y el que está anunciando bautiza con el Espíritu Santo. No sé si te diste cuenta de algo, pero Juan no contesta la pregunta que le hicieron. La pregunta que le hicieron en el verso 25 fue, ¿por qué bautizas? Y él no contestó esa pregunta. Él contestó, ¿para qué bautizaba? Él no contestó por qué bautizaba. Él contestó, ¿para qué bautizaba? Y la respuesta de Juan básicamente fue, para apuntar a alguien, para señalar a alguien. Esto que estoy haciendo, el sumergir a la gente, es una señal. Es como si Juan dijera, miren, yo bautizo, yo los sumerjo en agua y quedan limpios por fuera. Pero el que viene después de mí, ese es el importante. Porque no solamente los va a sumergir, Él no los va a sumergir en agua más bien, Él los va a sumergir en el Espíritu Santo, en la vida de Dios mismo. Ese es el Espíritu Santo, la vida de Dios. Y Jesús te va a sumergir en la vida de Dios. Oh, qué refrescante es cuando te sumergen en agua. Oh, qué refrescante es cuando Él te sumerja en la vida. Tus problemas se van a hacer así. Porque lo que necesitas no es que se resuelva tu problema. Lo que necesitas es experimentar la vida. Y cuando yo te bautizo, yo te sumerjo, dice Juan. Tú sales tal vez limpio por fuera. Oh, pero cuando Él lo haga en tu vida, vas a ser limpio por dentro. Juan está diciéndoles, no importa lo que yo hago, sino a quién apunta. Cuando le preguntan, oh, ¿qué dices de ti mismo? Él dice, oh, yo soy una voz, importa lo que te estoy diciendo. Pero cuando le dicen, ¿por qué haces lo que haces? La respuesta de Juan es, mira, lo que hago es señal de lo que Dios puede hacer en ti. Esa es la respuesta de Juan. La idea de Juan es, con lo que él hace, con su actividad de bautizar, es pensar cuánto la gente puede acercarse a Jesús a través de lo que yo hago. Juan no bautizaba para construir su identidad. Juan bautizaba para apuntar a Jesús. Y creo que tenemos ahí un principio muy práctico, hermanos. Lo que hacemos, no lo hacemos para construir una identidad. No trabajo para ser el mejor trabajador, trabajo para que la gente conozca a Jesús en mi trabajo. No hago esto o lo otro para construir una identidad, para distinguirme. Hago lo que hago en la vida diaria para que la gente conozca a Jesús. Esa es la razón de por qué hacemos las cosas. Pablo decía, acompáñame ahí en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10,
versículo 31. Mira el corazón de un mensajero. Hermanos, aquí todos somos mensajeros. Eso no es un ministerio para algunos, es un ministerio para todos. La labor de ser misioneros, todos somos misioneros. Dice en el verso 31 de 1 Corintios 10, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo ¿para qué? Para que Dios sea glorificado, para que Dios sea conocido, para que la gloria de Dios sea manifestada. Porque cuando la gloria de Dios es manifestada, la gente que estaba muerta viene a vida. ¿Te acuerdas de Génesis 1? Génesis 1 es la imagen de eso, todo desordenado y vacío. Dios manifiesta su gloria, todo se convierte en vida. Esa es la razón de por qué hacemos lo que hacemos. Lo que tratamos de contestar es cuánto la gente puede acercarse a Jesús a través de lo que hago. Otra vez, no lo hago para ser tal, no, ya eres alguien en Cristo. Hago lo que hago para que la gente conozca a Jesús. ¿No les han preguntado de repente en sus trabajos o ahí en su calle, oye, ¿por qué no le dijiste nada? Si mira, te aventó la basura ahí en la puerta de tu casa. Oye, ¿por qué no le dijiste nada? Si mira nomás qué ojos te echó. ¿Por qué no le dijiste nada? Mucha de la respuesta que tú contestes a esas preguntas pueden apuntar a Jesús o pueden apuntar a ti. Puedes decir, es que Jesús me ha cambiado. Jesús es capaz de cambiar el corazón. Puedo perdonar a la gente que me ofende. Oye, ¿por qué ya no tomas? Oye, porque Jesús ha cambiado mis deseos. Puedes apuntar a Jesús o podrías apuntar a ti porque estás construyendo una identidad, ¿no? Oh, pues porque así, eso debe de ser una buena persona. Y no se trata de nosotros, se trata de Jesús. ¿Puedes ver a Juan como un ejemplo de alguien que no le importaba un título como a los sacerdotes, sino el mensaje que daba? A Juan que no le importaba una imagen como a los fariseos, una imagen de rendimiento, sino la señal que a quien apuntaba. Eso podemos aprender de Juan. Terminamos con los últimos versículos del 29 al 34. Quiero terminar con estos 6 versículos, porque estos 6 versículos, Juan, esto es hermoso, Juan contesta la pregunta que nadie le hizo, pero que él sabe que la respuesta puede darle vida a la gente. Todos le preguntaban a Juan, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ay, Juan, no, es que no quiero contestar esa pregunta, no tiene sentido. Lo que quiero contestarte es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque si tú sabes quién es Jesús, eso puede cambiar tu vida. Dice el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ese es el momento en el que Juan lo identificó y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, el Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que tanto has hablado. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es ¿quién? El Hijo de Dios. No sé si te acuerdes cuál es el mensaje primero de Juan el Bautista. ¿Cuál es el mensaje con el que llegó predicándole a la gente? El mensaje con el que Juan llegó predicándole a la gente fue arrepentíos. Y luego si lo agarrabas enojado le aumentaba a él generación de víboras. Pero quiero que te des cuenta en el verso 29 cuánto maduró el mensaje de Juan en el momento que vio a Jesús. Dice que el día que vio Juan a Jesús, su mensaje, no quiero decir cambió, pero sí maduró. Ya no se trataba de arrepiéntanse generación de víboras. Juan había quedado enamorado. Y ahora decía, aquí está, véanlo,
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como si Juan dijera, mira, sí arrepiéntete. Y para arrepentirte, voltea a ver tus pecados y siéntete mal. Ese era el mensaje de Juan al principio. Pero después decía, arrepiéntete, pero no solamente voltea a ver tus pecados, porque va a ver amargura, va a haber vergüenza, va a haber culpa. Sí voltea a ver tus pecados, pero no solamente voltea a ver tus pecados. Voltea a ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voltea a ver ese Cordero. Y esta imagen es una imagen muy familiar para Israel. La imagen para los judíos es una imagen muy familiar porque estaban acostumbrados a que si debían presentarse delante de Dios, debían ir con un corderito. Nosotros para venir a la iglesia, pues nada, traemos la Biblia, ¿verdad? Pero en aquel tiempo presentarte delante de Dios era ir con un cordero. ¿Por qué ir con un cordero? Porque la ley demandaba que si tú querías tener una conexión con Dios, tenía que haber un sacrificio de por medio. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La idea es que Dios quería explicarle de manera gráfica a su pueblo la gravedad del pecado y la santidad de Dios. Pero Dios no solamente dijo, tu pecado es grave y yo soy santo. Él dijo, ok, yo soy santo, tu pecado es grave, así que ven con un cordero. Él no dijo, aléjense. Él dijo, vengan, pero con un cordero. Y esos sacrificios servían para cubrir el pecado. Digamos, por así decirlo, tú le transferías tus pecados al corderito y el corderito tenía que morir. Bueno, el título que Juan le está dando a Jesús es ese. Él es el Cordero. Él es el Cordero. Pero no es el Cordero de Aarón. No es el Cordero de Leví. Es el Cordero de ¿quién? De Dios. Dios mismo va a ofrecer un Cordero de manera definitiva para que ya no haya problema, para que tú tengas una conexión continua con Él. Él lo va a ofrecer. Él es el Cordero de Dios que quita, no cubre para que al otro día tengas que presentarte con otro borreguito. No, Él lo va a quitar para que de manera definitiva tú tengas una conexión con Dios sin vergüenza, sin culpa, porque el problema más grande del hombre es el pecado. ¿Te diste cuenta cómo le está llamando Juan a Jesús? El Cordero de Dios que quita el ¿qué? El pecado. La misión de Jesús está resumida aquí. ¿A qué vino Jesús? ¿A enseñarnos cómo vivir la vida? Sí vino a eso. Pero ¿cuál es el objetivo principal de Jesús? Quitar el pecado. Si Jesús hubiese identificado que el problema más grande que el ser humano tiene es la pobreza, Él hubiera venido como un economista. Si Él se hubiese dado cuenta que el problema más grande que pudieras tener es la enfermedad, Él hubiera venido como doctor. Pero Él sabe que el problema más grande que tenemos no es un problema religioso, es un problema que nos afecta en nuestras emociones, que nos afecta en todos los sentidos. El pecado es la razón por la que hay problemas en este mundo. Y Jesús viene a arreglar el caos de este mundo viniendo uno por uno. Dice que Él quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Eso quiere decir de cualquiera. Cualquier pecado, cualquier pecado. Pero mira, este pecado es difícil de vencer. Él quita el pecado. Pero mira, este pecado si fue grave, Él quita el pecado. Pero mira, este pecado me ha acosado durante 20, 30 años. Él quita el pecado. Él quita el pecado del mundo. Es el sacrificio que Dios envió para quitarlo por una vez y de manera definitiva. Entonces lo que está diciendo Juan es, Él es. De Él se trata. Me están preguntando y pregunte quién soy, qué me distingue, cómo me veo así, cómo me veo así. No importa, eso no importa. No vas a hallar vida en saber quién es Obed. Vas a hallar vida en saber quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuando tengas un encuentro con Él, te vas a sumergir en la vida. No necesitas un encuentro con Juan el Bautista, no necesitas un encuentro con el gran ministro de Dios, necesitas un encuentro con Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
En el Evangelio, hermanos, nuestra identidad, el quiénes somos, no viene por un título como los sacerdotes, no viene por actividades que hacemos como los fariseos. En el Evangelio, tú recibes tu identidad cuando pones tu sencilla confianza en el Cordero. Cuando tú pones tu sencilla confianza en el Cordero, mira lo que dice el verso 12 que pasa. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se aferran como el único que puede ayudarles, les da potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Eres uno, eres parte de la familia. Pablo le llama en las cartas, en Cristo. En Cristo. Esa es tu nueva identidad. En Cristo. Eso eres, hijo de Dios, en Cristo. Ya no contestas esa pregunta desconectado de esta realidad. Ya no puedes decir, oh, soy bombero, soy el mejor. No puedes contestar eso. Cuando has chocado con Jesús dices, pues no importa quién soy, pero si me preguntas, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, estoy en Él. ¿Y por qué haces lo que haces? ¿Por qué bautizas? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué? Porque quiero que conozcan lo que Él ha hecho en mí. ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no? Porque quiero que sepas lo que Él ha hecho en mí. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para construir una identidad? No, hermanos, lo hacemos para que conozcan a Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la razón por la que hacemos las cosas, que conozcan al Cordero. Yo quisiera que oráramos. Si tú aquí sabes que no has tenido un encuentro con Jesús, un choque con Jesús que ha afectado tu identidad, yo quisiera que inclinaras tu rostro, que hicieras esta oración conmigo, que sepas que la vida no se encuentra en cumplir religiosamente cosas. La vida no está ahí. La vida solamente se encuentra en poner toda tu confianza en Jesús, en lo que Él ha hecho por ti. El pecado nos ha herido, decía aquel himno, ¿no? Me hirió el pecado, fui a la cruz, te mostré mi dolor. Y en la cruz, dice el coro, ¿no? En la cruz, donde vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y feliz para siempre seré con Él. Bendito Dios, aquí estamos. El pecado ha afectado nuestra identidad, el pecado ha afectado el quienes somos. Muchos de nosotros nos definimos a partir de un error, tal vez. Nos definimos a partir de un triunfo. Somos el error, somos el triunfo, somos esto, somos lo otro. La sociedad nos presiona a tener un título como los sacerdotes, a hacer cosas. Pero abre nuestros ojos para entender que la vida nunca se trató de nosotros, que la vida no se encuentra en que la gente conozca quiénes somos. Señor, ayúdanos a entender que la vida solamente se encuentra en tu Hijo Jesucristo. Él es la vida. Señor, permite que todo lo que hagamos ahora tenga ese enfoque, que la gente te conozca a ti. Y si hay alguno de mis hermanos aquí, Señor, que le han faltado encuentros con Jesús, que ha pensado que sus pecados son más fuertes, muéstrale al Cordero de Dios, como lo mostraste a través de Juan. Cordero de Dios que quita el pecado, cualquier pecado. No hay problema para ti, no hay problema alguno. Tú fuiste a la cruz cargando nuestros pecados y llevando la maldad en nuestro lugar. Queremos recibir vida, queremos encontrar vida en ti. Gracias, Señor. Gracias por Jesús, gracias por la vida y gracias por darnos todo lo que necesitamos en Él. En nombre de Jesús, amén.